¡Hola! ¿Los desperté? ¿Tienes que tocar eso? Pues tengo que practicar. Y yo lo veo como un abrazo especial de acordeón. Ok. Primer día de escuela. Muy emocionante. Estuve despierta anoche pensando en un nuevo plan. Y lo tengo. Temor. Alista todos los posibles resultados negativos de asistir a una nueva escuela. Ya me adelanté. ¿Alguien sabe escribir, Meteoro? Desagrado. Ve que Riley destaque hoy, pero que se mezcle. Cuando termine, Riley se verá tan linda que las otras niñas querrán cambiarse de ropa. Alegría. Sí, alegría. Tú manejarás la consola. Conserva a Riley feliz todo el día. Ay, me encanta tu vestido. Es adorable. ¡Ay, esta cosa! ¡Qué amable! Me gusta cómo se infla. El tren del pensamiento. Justo a tiempo. Furia, descarga las fantasías. Ordené extra en caso de que las clases sean lentas. Eso no servirá si las clases aquí son aburridas e inútiles, lo cual es lo más probable. Tristeza. Reservé un trabajo súper importante justo para ti. ¿En serio? Sígueme. ¿Qué estás haciendo? Y listo. Perfecto. Este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es obligar a la tristeza a quedarse adentro y no escapar. ¿Tú quieres que me quede aquí ya? Oye, no es mi deber decirte qué hacer todo el tiempo. Solo asegúrate de que toda la tristeza se quede en el círculo. ¡Genial! ¡Eres experta en esto! ¿Que no te diviertes? No. ¡Qué lindo! Hoy comenzaremos desde cero. Hoy va a ser un gran día, y luego una gran semana, y luego un gran año, de toda una gran vida. Un día importante, nueva escuela y amigos, ¿eh? Lo sé, estoy muy nerviosa, pero emocionada. ¿Estoy bien? ¿Qué tal mi camiseta? Preciosa. ¿Estarás bien sola? Si quieres, vamos contigo. Mamá y papá, con nosotros en público, no gracias. Yo me encargo. No, estoy bien. Adiós, mamá. Papá, adiós. Que te diviertas hoy, monita. Que tengas un buen día, tesoro. ¿Segura que queremos hacerlo? ¡Vamos a entrar! Ok, vamos a entrar, sí. Atención, grupo de chicas cool a las 2 en punto. ¿Estás segura? Doble piercing y un pañuelo. Wow, ¿son sombras para los ojos? Sí, seremos sus amigos. Entonces charlemos. ¿Estás loca? No te les acerques. Necesitamos agradarles. ¿Sí? ¿Cómo? Tengo los desastres potenciales que querías. Los peores casos serían caer en lodo, combustión espontánea o que nos llame la maestra. En tanto ninguno pase... Ok, pongan atención, tenemos una nueva estudiante. ¡Es una broma! ¡Acaba de llegar! ¡Esto no está pasando! Riley, ¿quieres contarnos un poco sobre ti? ¡No! ¡Finge que estamos sordos! Tranquilo, sé qué hacer. Sí, claro. Me llamo Riley Anderson, vengo de Minnesota y ahora vivo aquí. Y dime cómo es Minnesota. ¿Quieres contarnos un poco más? Sin duda, allá tienen más nieve que nosotros. ¡Qué graciosa! Sí, hace frío allá, el lago se vuelve hielo y ahí jugamos hockey. Mi equipo es grandioso, los perritos de la pradera. Mi amiga Meg es delantera y mi papá nos entrena. Todos en mi familia saben patinar. Es una especie de tradición, nos gusta ir al lago los fines de semana. Así era hasta que me mudé. Oigan, ¿qué le pasa? No, tristeza. ¿Tocaste un pensamiento? Ya discutimos esto. Ay, sí, lo sé. Lo siento. Vuelve a tu círculo. ¿Ahora qué sucede? ¿Por qué no se detiene? Nos gustaba hacer carreras y... Niñas murmurando a la derecha. ¿Ven su mirada? Ay, no. ¡Nos están juzgando! ¡Ayúdame! ¡Tomen! ¡Con más fuerza! Pero es diferente ahora. Desde que me mudé. ¡Ay, no! ¡Estamos llorando! ¡En la escuela! ¿Qué? ¡Tristeza! ¿Qué estás haciendo? Lo lamento. Un pensamiento central. Pero es azul. ¡No! ¡Alto! ¡Espera! ¡No! ¡Ah! ¡No! Bien, entonces aquí vamos a empezar diciendo que los recuerdos tejen una parte de nuestra identidad. Aquí en la película se puede evidenciar muy bien en esta escena cómo el recuerdo que ella tiene inicial de su antigua casa forma parte de quién es ella, al ser lo primero que ella va a contar cuando le preguntan quién es ella o cuando que le cuenten un poco sobre quién es ella, ¿cierto?
Entonces, cuando la emoción positiva está asociada a uno mismo, ahí es donde se va a hablar que está integrada una identidad o que se está tejiendo una identidad. Y los recuerdos agradables se entretejen pues en la misma. Entonces, normalmente nuestra identidad hace parte más que todo de emociones positivas, cuando tenemos una estructura psíquica normal, claro está. Y la emoción se dice entonces que modula la experiencia subjetiva del recuerdo. Aquí es donde un poco más adelante ya se hablará un poco que todos vivimos un proceso emocional distinto. Entonces ese mismo recuerdo que era feliz pasó a ser triste o nostálgico en cierto momento, ya subjetivamente dentro del contexto que se tuvo. Y entonces vamos a empezar a hablar de emociones positivas y de emociones negativas, que ya es el siguiente tema al cual doy pues como la entrada. Continuando, hablaremos de las emociones positivas y de las emociones negativas. Hemos visto que para que una experiencia se almacene en la memoria a largo plazo y se convierta en un recuerdo, son necesarias las emociones. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia si esta emoción es positiva o si es negativa? Si a una persona se le pide que recuerde una emoción positiva asociada a otra persona, como por ejemplo pues el día de la boda de un amigo, los detalles no serán tan numerosos como si a la persona se le pide que recuerde una fuerte emoción negativa también asociada a una persona, por ejemplo el día que se enteró de un engaño. Con otras palabras, el orgullo se memoriza de forma más detallada que la vergüenza, pero la admiración no se graba más eficazmente que el desprecio. Se han realizado estudios que han revelado que un efecto similar se manifiesta con la anticipación de los acontecimientos por venir. En un grupo de voluntarios se les pide que se imaginen un acontecimiento futuro cargado de emoción positiva y relacionado con su propia imagen, como por ejemplo el ascenso en el trabajo. Están predispuestos a imaginarse el evento con muchos más detalles que si se trata de un acontecimiento con una connotación emocional negativa. Pero esta diferencia desaparece cuando se les pide que imaginen eventos emocionales futuros que guarden relación con otras personas. Los sucesos altamente aversivos o traumáticos pueden provocar un recuerdo especialmente fuerte y consolidado. Las personas pueden recordar estos eventos de forma frecuente y detallada durante toda su vida. Encontrar comparaciones con emociones positivas resulta algo más complejo, ya que a menudo el recuerdo resulta menos intenso que el de los sucesos negativos. Este hecho se explica por la intensidad de las emociones. Por lo general, los eventos negativos provocan una mayor alteración emocional, por lo que las emociones experimentadas en esos momentos suelen resultar muchísimo más intensas. De este modo, los sucesos negativos o asociados a emociones negativas pueden insertarse con mayor facilidad en la memoria emocional, pero eso no quiere decir que los eventos mediados por las emociones positivas no puedan hacerlo. Con esto surge una pregunta. Entonces, ¿somos todos iguales frente a la memoria y la emoción? Entonces, para saberlo, se realizaron experimentos con voluntarios que presentaban diversos niveles de inhibición emocional. La inhibición emocional corresponde a un sobrecontrol de los procesos emocionales, resultando así en la restricción de las mismas emociones. En efecto, no todos los seres humanos vivimos del mismo modo nuestras emociones. Algunos ocultan más que otros su sentimiento afectivo y levantan una especie de barrera psíquica entre ellos y sus emociones. En experimentos realizados se encontró que quienes controlan sus emociones representan los acontecimientos pasados y futuros con muchos menos detalles sensoriales y contextuales, esto con el fin de hallarse menos comprometidos con sus propias emociones. En otra serie de estudios se realizaron pruebas con voluntarios a los cuales se les pidió que memorizaran cierta información que se les había proyectado. Después de un tiempo se les pidió que rememoraran esta información, además de los elementos que recordaran del contexto en el que se había presentado, por ejemplo, el color o la localización espacial de las palabras. Con esto se comprobó que las palabras con una connotación emocional como alegría, placer, fiesta, asesinato, tortura, se memorizaban mucho mejor y generaban una memorización más minuciosa de los elementos del contexto que las acompañaban. Con esto se buscaba saber en cuál de las etapas de la memorización la emoción tenía efecto. La inscripción de un recuerdo en la memoria
se produce en dos etapas: la codificación y la consolidación. Cuando vivimos un acontecimiento, este entra primero en la memoria de forma provisional, o sea, se codifica. Después se consolida, es decir, se almacena a largo plazo, sobre todo cuando se repite o si se convierte en un tema de conversación. De esta manera puede ser recordado posteriormente, aun cuando no se siga pensando en el mismo tema. Ahora vamos a hablar un poco sobre una etapa clave como lo es la consolidación de la memoria. Allí se llevaron a cabo diversos ensayos con unas personas para dar a conocer la acción que tiene la emoción dentro de la consolidación. A las personas se les mostraban diversas imágenes, tanto neutras como cargadas de emoción, para así llevar a cabo como el papel fundamental que tiene la emoción dentro de la consolidación pues, de la memoria. Al mostrarles las imágenes neutras y las imágenes cargadas de emoción, se les preguntó de inmediato cuáles fueron las imágenes que se les quedaron pues como grabadas, y luego de 30 minutos se les hizo la misma pregunta. Al hacerles estas dos preguntas en diferentes intervalos de tiempo, se pudo llegar pues a la conclusión de que en la retención breve las imágenes neutras se recordaban de inmediato, pero las imágenes cargadas de emoción se olvidaban. Pero en la retención larga se llegó pues a la conclusión de que las imágenes cargadas de emoción se recuerdan con mayor facilidad, ya que estas tienen menos erosión y tienen una duración pues más larga en el tiempo. Esto incluso lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, por ejemplo cuando vamos por la calle y alguien nos mira pero no representa pues ninguna emoción, nosotros en el momento como que nos cuestionamos, pero minutos después ya se nos olvida pues lo que pasó. Pero cuando es todo lo contrario, bien sea con una emoción positiva o negativa, en el momento como que no caemos en cuenta, pero pasa un tiempo y nos quedamos pensando. Por ejemplo, si es una emoción pues positiva, si una persona nos sonríe, nosotros como que nos sentimos bien con nosotros mismos por el simple hecho de que una persona nos sonríe. O nos preguntamos también qué nosotros hicimos bien para que la persona reaccione con nosotros de esa manera. Y si es una emoción negativa, nos preguntamos qué hicimos mal para que la persona tenga esa reacción pues, con nosotros. En otro ensayo que se llevó a cabo, se les mostraba a las personas, de todas maneras, imágenes neutras e imágenes cargadas de emoción. Pero en las imágenes neutras ahora se da pues, una diferencia, y es que se les muestra a las personas rostros que en algún momento habían visto y rostros que nunca habían visto, para así preguntarles si recordaban pues las personas, o sea, reconocimiento facial, y si la respuesta era positiva, se les preguntaba si recordaban la expresión facial de la persona. Bueno chicos, ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo las emociones positivas, la felicidad se involucra tanto en los recuerdos del pasado. Resulta que cuando tú le preguntas a una persona sobre un recuerdo feliz, esta persona te lo va a detallar de una manera más consciente, de una manera más vivaz. Pero si le preguntas a una persona por un recuerdo negativo, un recuerdo que le haya enfadado, no va a haber la misma descripción. Bueno, ahora viene una pregunta muy importante, que es cómo relacionar la memoria emocional con lo que nos produce una emoción positiva. Bueno, pues resulta que cuando nosotros vemos a una persona sonreír o nosotros asociamos la sonrisa a una mejor imagen de sí mismo que tiene la persona, es decir, tiene una mejor construcción de sí mismo, de su propia imagen. Eso es lo que, digamos, nos da a entender una sonrisa. Entonces, cuando digamos nosotros nos encontramos en un lugar donde vemos a una persona feliz, que nos da como una emoción positiva, que está sonriente, la vamos a recordar con más facilidad que si vemos a una persona enojada o una persona con una emoción negativa. ¿Por qué pasa esto? Porque aunque nosotros no lo hagamos de manera consciente, esto es automático que relacionemos a esta persona con una buena imagen de sí mismo. Entonces, esta es como una razón por la que es más fácil recordar a rostros felices que a rostros enojados.
Bueno, por medio de un estudio se comprobó que el reconocimiento de la identidad facial es más fácil reconocerlo en rostros felices o en características físicas, por ejemplo, que te quedaste mirando los ojos de una persona o la nariz o la boca. Esto facilita mucho mejor el reconocimiento de la identidad de una persona. Realizó un experimento con personas que sufrían de fobia social y con personas que no sufren de fobia social. ¿Qué se hizo? Se les pidió a los dos grupos que recordaran momentos felices en contextos sociales. ¿Qué pasó? Las personas que sufrían de fobia social solamente recordaban como lo que ellos estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y su alrededor. Y también lo describían como desde una observación externa, como si ellos estuvieran viendo a ellos mismos mientras estaban en este momento. Lo que no sucedía con las personas que no tenían de fobia social, ya que estas describían todo su entorno, a las personas que habían a su alrededor, y esto no lo hacían el otro grupo de personas. ¿Por qué sucede esto? Porque las personas con fobia social le temen a que todas las miradas estén en ellos, entonces se preocupan mucho por los pequeños detalles que ellos hacen, cómo lo hacen y en qué momento lo van a hacer, para evitar miradas, para evitar que les hablen, para evitar que estén en contacto con ellos. Por esa razón, este tipo de personas van a recordar los momentos así, refiriéndose a ellos mismos, sin tener en cuenta lo que esté a su alrededor. Acabado el tema anterior por mi compañera, empezaré citando textualmente el texto cuando dice: estas observaciones respaldan la tesis de que el miedo a ser mal vistos llevan a los sujetos con fobia social a concentrar su atención sobre sí mismos cuando se hallan en sociedad, en detrimento de la atención hacia los otros y el entorno. Entonces, las personas con fobia social o con ansiedad social tienen una imagen negativa de sí mismos. Entonces, cuando ellos llegan a recordarse en sociedad o a recordar momentos en los que estuvieron socializando, siempre van a tender a recordar los momentos vergonzosos, los momentos en los que hicieron algo que para ellos de pronto fue indebido o que pudieron haber hecho mejor. Entonces memorizamos, cuando estamos en una estructura psíquica normal, normalmente memorizamos lo que nos da una buena imagen de nosotros mismos, distinto a las personas con ansiedad social, porque los rostros con alegría figuran o configuran una imagen negativa en ellos, porque una sonrisa la igualan a una situación social, y para ellos una situación social es sinónimo de peligro. Entonces, en el experimento se observó que las personas con ansiedad social no recuerdan con mayor facilidad los rostros con una expresión alegre o con una emoción positiva. Entonces, las personas que estamos templadas socialmente o cuando estamos funcionando bien en sociedad, recordamos más, tenemos recuerdos más vivos de estos rostros alegres, porque nos acordamos de lo que hemos pensado o de lo que hemos sentido al momento de ver esos rostros. Las personas con ansiedad social asocian una sonrisa con una situación social, lo que para ellos significa peligro, ¿cierto? Entonces nosotros memorizamos mejor los semblantes positivos, las personas con ansiedad social los semblantes negativos, y tiene que ver porque cada uno de nosotros recordamos o experimentamos, configuramos emocionalmente una imagen de nosotros mismos positiva. Las personas con ansiedad social configuran una imagen de sí mismos negativa. Al ellos recordar una situación social, recuerdan siempre los momentos penosos, los momentos vergonzosos, los momentos tristes, los momentos de rabia, ¿cierto? Diferente a nosotros, tendemos más a recordar nuestra primera cita, los conciertos y todo eso. Y entonces se aplicó el experimento del yo recuerdo, yo supongo o yo sé. Entonces, en general, las personas responden más al yo recuerdo, por lo que se explicó ahorita, que se recuerda más, se recuerda lo que se sintió y lo que se pensó. Las personas con ansiedad social no respondieron a este punto. Entonces, concluyendo, los recuerdos y las emociones van de la mano y configuran nuestra propia identidad.
en función de lo que nosotros mismos construimos como la imagen de nosotros mismos, valga la redundancia. Y las emociones son, podríamos decirlo, como un filtro, como un zoom. Cuando nosotros recordamos algo, nosotros procesamos mucha información, pero cuando nosotros vamos puntualmente a recordar algo, ahí es donde se nos activa, digamos, la amígdala, y entonces la amígdala nos activa una emoción que nos lleva a un recuerdo puntual. Entonces aquí es donde se hace una analogía de las emociones como un zoom o como un filtro.